Good afternoon. My name is Mark Buenas Walmart. tardes, soy Mark Adamy. Tengo el privilegio de dirigir al equipo. Gracias a Agrofest por la invitación y gracias a todos ustedes por su participación. Como todos sabemos, como profesionales del negocio de la agricultura, nuestra industria ha sido muy afectada en los últimos años. Tenemos que crear estrategias y desarrollar nuevas sociedades para poder navegar estos tiempos turbulentos. Walmart ha comprado vegetales y productos frescos por varios años. Decidimos establecer una presencia en Perú y tener una oficina en Lima. Particularmente se armó un equipo de ejecutivos y muchos vinieron de Estados Unidos acá y junto con el embajador declaramos a Perú como un área clave que nos ayudaría con la exportación de estos productos. Lo interesante es que Perú está yendo más allá de ser clave para Norteamérica. Es capaz de proveer productos frescos y de buena calidad. Y la competencia ha crecido en Perú y toda la industria tiene una oportunidad para la eficiencia y el crecimiento. El día de hoy, Fernando Bustamante de nuestra oficina va a compartir sus ideas e información, data que él ha recolectado. Esta no es la opinión de Walmart, sino son puntos de referencia desde donde pueden comenzar a investigar dependiendo de qué tipo de productos están intentando vender al mercado estadounidense y esperamos que encuentren esta información valiosa. Pero antes de que Fernando presente, me gustaría tomar un minuto para presentárselos. Él es un asociado de Walmart, comenzó su carrera en Chile como auditor, trabajó con nuestro equipo allá para asegurarnos de que estábamos trabajando con proveedores socialmente responsables. Él egresó de la Universidad de Chile y luego fue promovido a gerente de proyectos para productos y nos ayudó a crecer nuestras categorías de cítricos, paltas, arándanos en Sudamérica para enviar a Walmart en Estados Unidos. La oficina de Chile fue responsable de abastecer también esos productos y por eso se tomó la decisión de abrir una nueva oficina acá, que fue una gran oportunidad para Fernando eh, de regresar y utilizar toda la experiencia que tenía para utilizarlo aquí. Durante los últimos años, Fernando ha trabajado como gerente de proyectos y ahora es nuestro gerente de abastecimiento senior para las categorías de palta, entre otras, y además también maneja muchos de nuestros proyectos y nuestros programas de prueba en diferentes áreas, decidiendo también nuevas variedades. En su rol de abastecimiento también enfrenta o trabaja con diferentes equipos para trabajar en diferentes estrategias de costo para poder importar más productos. Y el enfoque de Walmart, como muchos de ustedes ya conocen, es ahorrarle dinero a la gente. Y hoy en día eso significa mucho más que una transacción en la tienda o en línea. Significa ser una compañía regenerativa yendo más allá de la sostenibilidad. Entonces, en esencia, la industria de la agricultura tiene muchos componentes y los proveedores tienen que estar al tanto de esto y el cliente está en el núcleo de desarrollar una nueva estrategia. Los precios, la inflación también está en la mente de todos los consumidores con el precio de la gasolina que ha subido y también de otros bienes y servicios. El consumidor de los Estados Unidos está comenzando a cambiar sus hábitos de compra y tenemos que también estar al tanto de eso y al mismo tiempo, como los otros oradores también estaban mencionando, los consumidores quieren saber más acerca de dónde viene el producto, qué están comprando, de dónde vino, cómo tratan a sus trabajadores, si es sostenible o no, y ese tipo de cosas. Entonces, por favor, ayúdeme a darle la bienvenida a Fernando Bustamante, que va a hablar acerca de los prospectos y desafíos del mercado estadounidense. Fernando.
Bueno, primero que todo, muchas gracias a la organización, a AGAP, por la invitación, por la oportunidad de conversar con agricultores peruanos. También quiero aclarar, creo que Marc no se entendió mucho tal vez por la traducción, pero yo soy peruano. Yo soy nacido en Arequipa, me fui a estudiar a la Universidad de Chile y mis primeros años en Walmart fueron en Chile. Nosotros abrimos una oficina acá en Perú el 2014 y eso me dio la oportunidad de regresar a mi país y desde el 2014 vivo acá en Lima. Y como dijo Marc, esto es una perspectiva de diferentes fuentes de información, sobre todo el USDA de Estados Unidos, no es propiamente tal el punto de vista de Walmart. Primero quiero mostrarles la importación de fruta al mercado de Estados Unidos desde 1970 a la fecha. Se ve claramente que a partir de los 90 se ve un incremento, pero a partir del año 2000 salta fuertemente la importación de frutas. En los últimos 10 años, la importación de frutas a Estados Unidos ha crecido de 8 a 11 millones, es decir, ha crecido un 38%. Y también es interesante porque la producción local como que tiene un límite. La producción local en Estados Unidos de fruta no ha crecido mucho desde el 90 hasta la fecha. La población sí, y por ende se requiere más fruta importada. Esto es el caso de las verduras. En el caso de las verduras es un poco más notorio este tema de la importación. A pesar de que hubo un fuerte crecimiento en la producción local entre el 80 y el 90, desde el año 2000 a la fecha la producción local de verduras no ha crecido mucho en Estados Unidos, sí lo ha hecho la importación de verduras hacia Estados Unidos. En los últimos 10 años ha crecido de 5.4 a 7.7 millones de toneladas, un incremento de 43%. Este gráfico muestra diferentes industrias de alimentos y cuál ha sido la importación hacia Estados Unidos en diferentes industrias. Y vemos claramente que las que lideran la importación de alimentos hacia Estados Unidos son las frutas y verduras frescas. Las dos primeras líneas, la azul y la naranja, la azul es de frutas frescas y la naranja es de verduras frescas. Claramente son los alimentos más demandados hacia Estados Unidos. Y el USDA tiene una estimación que en frutas y verduras frescas saltará más o menos de 23 millones, saltará de 23 billones que se importaron en frutas frescas en el 2019 a 37 billones en el 2030. O sea, para el 2030 la importación de frutas y verduras crecerá un 60%. Por lo mismo, porque la capacidad local de producción no tiene mucho crecimiento, mucho espacio para crecer, la población va a seguir creciendo y va a seguir demandando frutas y verduras importadas. Este gráfico es interesante porque muestra de dónde importa la fruta Estados Unidos. Obviamente el principal abastecedor de Estados Unidos de fruta importada es México. México creció desde casi 1.8 billones hasta superando los 7 billones desde el 2009 hasta el 2019. Las barras azules es el 2009, las barras grises es el 2019, o sea, los últimos 10 años. México en ese periodo creció 5.3 billones el volumen o la cantidad de dinero que le importó en frutas y verduras hacia Estados Unidos. Pero lo interesante del crecimiento de México, que es una cosa que a mí me parece impresionante, de ese crecimiento, de los 5.3 billones, el 89% es de paltas. O sea, casi todo el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años es de paltas. Es algo impresionante. Chile creció, Chile todavía es el segundo país abastecedor de Estados Unidos después de México. Chile en los últimos 10 años creció menos de 1 billón y sus principales crecimientos han sido en cítricos y en arándanos. Perú creció más de un billón, creció 1.1 billones y su principal crecimiento también fue en arándanos, que representa 0.4 billones. Abajo, pues, en verde es la gráfica o los números hasta el 2019, en naranja la actualización hasta el 2021. México ya está cerca a los 9 billones, Chile está en 2 billones, Perú
atrás de Chile alcanzándolo en 1.8 billones. Yo estimo que para el 2022 ya vamos a superar a Chile en la importación, en la exportación de frutas y verduras hacia Estados Unidos. Y este es un gráfico también futuro del USDA, también en diversas fuentes agroindustriales o hortofrutícolas en general, en diversas industrias, que se ve claramente cuál va a ser la importación o la proyección de crecimiento de productos importados hacia Estados Unidos. Y la parte verde son los productos hortofrutícolas, o sea, las frutas y verduras, que es la que más va a crecer, como les decía, la importación hacia Estados Unidos, en desmedro de otras industrias como el ganado, como el productos lácteos, como granos, como aceites, como el azúcar, que se mantienen relativamente estables. Pero la importación de frutas y verduras, o en general de productos hortofrutícolas, va a seguir creciendo hacia Estados Unidos. Estos gráficos muestran el consumo per cápita de frutas y verduras en Estados Unidos, también desde 1970 hasta el 2019. La línea roja son las frutas, está en gramos por día. La línea verde son verduras y la línea azul es el total, frutas y verduras consumidas por las personas en Estados Unidos. El consumo per cápita en gramos por día. Estados Unidos consume aproximadamente 390 gramos por día de frutas y verduras. Europa tiene un promedio aproximado de 350. Como ya vimos en la presentación anterior, hay muchos países que superan los 500 gramos, más de 500 gramos por día en consumo de frutas y verduras, pero también hay muchos países que están por debajo de 300, incluso por debajo de 250. Como una referencia puse el dato que solamente pude encontrar de Perú. Perú consume 150 gramos por día de frutas. No tengo el dato de cuántos gramos consume de verduras, pero 150 es muy similar a lo que consume Estados Unidos en frutas. La OMS recomienda que las personas consuman 400 gramos por día entre frutas y verduras. O sea, todavía hay un espacio para crecer con todo este tema de la buena alimentación. Todos estos cuadros tienen la misma escala. Estos son cuadros de consumos por día de cada producto en Estados Unidos. No los traduje a gramos por día, están en libras por año. Lo que consumen en libras por año en Estados Unidos. Están los gráficos de la palta, de la uva, de las mandarinas en general, de las limes, de lo que nosotros llamamos limones, en Estados Unidos les llaman las limes, de los mangos y de los arándanos. Es muy interesante ver estos gráficos porque se puede apreciar claramente cómo el consumo de las paltas, a partir del año 2000, a partir de los tratados de libre comercio, del NAFTA, de los tratados que firma Estados Unidos, a partir del 2000 a la fecha el consumo de las paltas ha dado un salto impresionante de alrededor de 1.5 libras al año a casi llegar a 8 libras por año. Las paltas es un caso único. Yo encuentro que el HAP, que es el Hass Avocado Board, ha hecho un trabajo excelente en Estados Unidos porque ha crecido el consumo manteniendo relativamente bueno el precio de las paltas. Porque generalmente cuando aumenta mucho la oferta, los precios disminuyen. En cambio, el HAP ha invertido tanto en investigación y desarrollo, en promover las cualidades nutricionales, los beneficios para la salud de la palta, que ha logrado mantener un aumento del consumo y un precio relativamente atractivo. En el caso de las uvas, este crecimiento desde 2 libras al año hasta casi 7, 8 libras por año se logró en la década del 80 y del 90. Desde ahí está relativamente estable. En el caso de las mandarinas, en la última década está creciendo fuertemente su consumo en Estados Unidos, tanto de la producción local como de fruta importada, tanto de Chile como de Perú. Y en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, los cítricos, tanto las naranjas como las mandarinas, han pegado un salto mayor al de las otras frutas, a raíz de la pandemia. En el caso de las limes, en Estados Unidos se consumen las limes, las persa o tahiti, que llamamos acá en Perú, ha tenido un crecimiento también sostenido.
En el caso de nuestra empresa y en el caso de Estados Unidos, en los últimos 5 años ha crecido 20% el consumo de las limes. Como anécdota, por ejemplo, en mi empresa, en Walmart, hace 5 años los limones grandes, esos amarillos, que son, por ejemplo, la variedad de Eureka, era más grande en la categoría de cítricos. Ahora las limes son más grandes que los limones en la categoría de cítricos. Esa foto de la corona con una lime en el pico de la corona es espectacular. Las limes están de moda en Estados Unidos. Los mangos también están creciendo sostenidamente. Están alrededor de 3 libras por año. No crecen a la velocidad de otras frutas, pero están creciendo sostenidamente desde los 90. Los arándanos han tenido un repunte importante en la última década. Están creciendo también fuertemente el consumo de arándanos, porque se está relacionando mucho al tema de la salud, pero todavía están por debajo de 3 libras por año, están alrededor de 2 libras por año. Este gráfico muestra ya la relación Perú-Estados Unidos directamente. Es desde el 2012, hace 10 años, y el 2021, las exportaciones totales del Perú hacia el mundo y específicamente hacia Estados Unidos. El 2012, Perú exportó alrededor de 790 millones de kilos y el 35% se fue a Estados Unidos. Estados Unidos recibió 280 millones. Desde el 2012 a la fecha, Perú ha crecido de forma extraordinaria. El crecimiento que ha tenido Perú en la agroindustria es un caso único en el mundo. Eso lleva, por ejemplo, a empresas como nosotros, como Walmart, a abrir una oficina en el Perú. Esa decisión la tomamos el año 2013 o 2014 y desde ahí que estamos trabajando directamente con agricultores en el Perú. Pero la razón es clara. Ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años de 13% promedio anual. Es algo impresionante. O sea, se ha triplicado en los últimos 10 años. Bueno, pero el año pasado Perú exportó casi 2.400 millones de kilos totales y el 36% se fue a Estados Unidos. O sea, lo que les quiero mostrar con este gráfico que hace 10 años Perú recibía el 35% de las exportaciones del Perú. Hace un año Estados Unidos sigue recibiendo el 35-36% de las exportaciones del Perú. ¿Y por qué les quiero mostrar este gráfico? Yo pienso que estratégicamente para el Perú el porcentaje de frutas y verduras que le envía a Estados Unidos debería ser mayor. Pienso que Estados Unidos, al ser el mercado más cercano, al ser el mercado que poblacionalmente crece más que otros mercados, debería tener un mayor porcentaje de las exportaciones del Perú. Ahora, este análisis es puntual. No todas las frutas haría la misma recomendación, pero como general sí recomendaría que la industria peruana exporte más volumen hacia Estados Unidos. También quiero aclarar que estos gráficos que muestro acá son de todos los productos que están en la izquierda. O sea, no es el 100% de la oferta exportable, pero es del 95% de las frutas y verduras más importantes que exporta el Perú. También este gráfico ya es la relación Perú con Estados Unidos, muestra el crecimiento de las principales frutas que Perú le ha enviado a Estados Unidos y vemos cómo ha despegado en los últimos 7, 8 años las uvas. Las uvas ha pasado a ser derechamente el caballito de estrella, el caballito de batalla de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos. El año pasado superaron los 200 millones de kilos. En los últimos 5 años, 4 años, los arándanos han tenido un crecimiento explosivo en el Perú. Han tenido un crecimiento impresionante en el Perú. Y ya son el segundo producto que Perú le envía a Estados Unidos, superando los 100 millones de kilos. La palta está creciendo, es cierto, pero todavía tiene mucho espacio para crecer en Estados Unidos. No está creciendo al ritmo que yo pienso que debería crecer hacia Estados Unidos. Las mandarinas, de la misma forma,
Si vamos a hablar, voy a aprovechar este slide para hablar un poco de cada uno de estos commodities. Con el crecimiento tan grande que ha tenido las uvas, pienso yo que el Perú debería expandir un poco su ventana de oferta. Hacia Estados Unidos, históricamente el Perú le vendía solamente de noviembre a enero. Pienso yo que debería intentar hacerlo de octubre a abril. Derechamente entrar en la ventana de Chile, derechamente entrar en la ventana de México. El consumidor norteamericano valora mucho la calidad de las uvas peruanas. En el caso de los arándanos, pienso yo que deberíamos hacer lo mismo. A pesar que tenemos una ventana mucho más amplia comparada con la uva, el Perú exporta desde julio hasta enero, esa es la ventana natural del arándano, pero ha crecido tan grande que Perú debería intentar expandirse hasta abril. Derechamente también entrar en la ventana de Chile, derechamente entrar en la ventana de México. Y el consumidor americano valora mucho la calidad del arándano peruano. El shelf life que tiene el arándano peruano es impresionante. Ustedes saben que ha habido una locura logística en los últimos 2-3 años. Han habido casos de contenedores exportados a China, a Europa o al mismo Estados Unidos que han llegado después de 2 meses y los arándanos han llegado bien. O sea que es impresionante y se valora mucho la calidad de los arándanos peruanos. En el caso de las paltas, ahí quisiera detenerme un poco más porque pienso que el Perú tiene mucho más espacio para exportarle paltas a Estados Unidos. Y no lo digo por un año como este, en que sabemos para todos los agricultores de paltas que les está yendo terriblemente en el mercado europeo, que les está yendo muy mal en otros mercados. Estados Unidos consume palta no el doble que Europa. Europa se ha acercado en los últimos años, pero Estados Unidos es el mercado que consume más palta que cualquier otro mercado. Y México, que es la principal fuente de abastecimiento de Estados Unidos, durante mucha parte del año está solo, como el único abastecedor de fruta para Estados Unidos. Y cada vez que existe un único país abastecedor de fruta para cualquier mercado, el riesgo es demasiado. México hace y deshace con el precio de las paltas hacia Estados Unidos. Una de las decisiones por las cuales nosotros decidimos abrir una oficina acá en el Perú es porque el Perú es consistente con su producción de fruta. Perú, con toda la costa que tiene, con todo ese vivero natural que tiene, permite producir, debe ser el país con menos riesgos climáticos para producir fruta que yo conozco al menos. Entonces es muy confiable trabajar con agricultores peruanos, hacer programas con agricultores peruanos, hacer programas para retail con agricultores peruanos que permitan ejecutarlo y sin sorpresas climáticas. Por eso las paltas, yo pienso que las paltas históricamente nosotros se las hemos vendido a Estados Unidos en una ventana corta de junio a agosto y hemos cometido errores importantes también con la palta hacia Estados Unidos. Personalmente pienso que es un error que se permita exportar palta peruana con solo 21.5% de materia seca. El contenido de aceite de la palta es lo que más valora la gente cuando evalúa sabor. Con 21.5% de materia seca es una palta casi insípida, es una palta aguachenta, es una palta fea. Nosotros, les voy a dar un ejemplo. El comprador de la categoría de palta de nuestra empresa recibía fuertísimas presiones por ahí el año 2018-2019 para no seguir comprando palta peruana porque la palta peruana es fea, derechamente. El jefe del comprador le decía: no compres más palta peruana, porque nosotros hacemos test de sabor casi todos los meses con los principales productos y en esos test de sabor la palta peruana quedaba muy mal evaluada, comparada con la mexicana y comparada con la californiana. Desde el 2019 nosotros estamos trabajando fuertemente con Projas acá en el Perú y con los agricultores que son nuestros proveedores acá en Perú, y desde el 2019 no exportamos o no compramos palta peruana que no tenga un mínimo materia seca 23%. Mínimo, ni siquiera promedio, sino mínimo.
Y desde esa acción, cada vez que evaluamos en sabor la palta peruana comparada con la mexicana, comparada con la californiana, competimos en sabor. Ya estamos igual. Así que en ese sentido, después de mejorar ese tema, y creo yo que Perú debería, y todos ustedes como agricultores deberían cuidar siempre la marca Perú. Las uvas peruanas están muy bien evaluadas, los arándanos peruanos están muy bien evaluados, pero la palta peruana no. Y la palta peruana, por ese tema del sabor, es algo que creo deberíamos mejorar. Pero con esa acción de permitirle a la palta ganar en contenido de aceite, se puede competir, y nosotros quisiéramos comprar más palta del Perú. En el caso de las mandarinas, la gracia que tiene el Perú es que puede comenzar en abril. La transición que se hace histórica entre el hemisferio norte, entre Norteamérica y Chile, a veces California termina temprano, a veces Chile comienza tarde. Hay una ventana interesante para cubrir entre marzo y mayo en cítricos. El caso del mango, pienso yo que la principal dificultad para la industria manguera es el tratamiento térmico. El tratamiento térmico le quita muchas piernas al mango. Es muy difícil tener mango con vida útil allá en Estados Unidos con más de una semana. Y eso le quita mucha competitividad. En el caso de las bananas orgánicas, que Perú es el principal exportador, sin embargo en Estados Unidos no tiene mucha relevancia. Está principalmente orientada hacia Europa. Pienso que también ahí hay una oportunidad para crecer más en el mercado norteamericano. Esto es lo que les decía, ¿por qué nosotros valoramos a Perú como una fuente de abastecimiento? Por la consistencia que tiene el Perú. Como les decía, con esa costa magnífica, ese vivero natural que tiene, se puede producir las frutas consistentemente, sin ningún riesgo climático, y no hay mejor forma para un retail norteamericano que esa seguridad de abastecimiento. Poder hacer programas planificados, promociones planificadas, que tú vas a tener un precio fijo, puedes fijar un precio de retail fijo, es lo mejor para cualquier supermercado. Lo peor para cualquier commodity, para la demanda de cualquier commodity, son los precios que suban y bajan, que suban y bajan. Si la gente encuentra precios estables durante periodos largos de tiempo, la demanda de ese producto va a tender a aumentar. Y lo segundo, porque Perú, por lo mismo, por esa costa natural, por ese vivero natural, tiene la posibilidad de cubrir ventanas en las que históricamente Estados Unidos no tenía oferta de producto. Y acá les puse el gráfico de ejemplo de los arándanos. Estos son gráficos también del USDA, de dónde vienen los arándanos que consume el mercado norteamericano. Y les voy a pasar a explicar. La primera montaña azul del 2012 es la producción local de Estados Unidos. Son los arándanos que se producen en Michigan, Washington, California, Florida, Georgia. Todo está ahí compilado como US local. Y es la primera gran montaña porque ellos tienen una gran producción local. En la parte tardía de Estados Unidos es la producción de Canadá. Después venía Others, que lo puse como Others, pero es básicamente Argentina. Esa montañita verde era Argentina, que volaba todos sus arándanos por ahí entre el 2005 y el 2015. Y valían una fortuna esos arándanos. Y después venía una montaña grande que es Chile. Chile ya en 2012 exportaba una fuerte cantidad de arándanos hacia el mercado norteamericano. Y para que tengan una idea, los gráficos van desde la última semana de marzo hasta la última semana de mayo. Y miren lo que pasa en el 2021. Miren el tamaño del Perú en los arándanos. Es una cosa impresionante. La cantidad de arándanos que puso Perú en Estados Unidos ya alcanzó el tamaño de la montaña del US local. Es algo increíble. Obviamente ya no hay Others, ya Argentina desapareció. Pero sigue siendo Estados Unidos, en la parte tardía Canadá. Perú llenó ese valle que no había producción, no había de dónde conseguir arándanos, o un clamshell de arándanos costaba más de $10. Ahora Perú
pudo llenar ese hueco. Ahora Chile se ve pequeño. Es algo impresionante. La montaña de Chile se ve pequeño. Y México viene galopante. México también viene creciendo a tasas de 30, 40% todos los años. Yo converso con mi jefe, con Mark y con gente de mi oficina. Nosotros creemos que en unos 5 años, en unos 10 años, van a haber 2 grandes montañas de arándanos. La montaña del Perú y la montaña de México. Entre el Perú y México, una pequeña montaña que es Chile. Entre México y Perú, una pequeña montaña que se va a ver, que es el US local con Canadá. Es algo impresionante. Los principales retos que tiene la agroindustria peruana para el mercado norteamericano es la distancia. Y digo la distancia porque México es el principal competidor y México está al lado. México produce y a la semana puede estar en la mesa de los clientes. En los últimos 2 años hemos visto unos retos y costos logísticos increíbles. No hay contenedores. Los tránsitos de las principales navieras, en realidad a veces no sabes si van a llegar en 14 días, en 21 días, en un mes. Y sobre todo los costos de los fletes han subido de una forma impresionante. Los protocolos de ingreso siempre son retos. La fumigación, por ejemplo, para el espárrago. Ojalá que podamos eliminar la fumigación para el espárrago. Ojalá que podamos eliminar el tratamiento térmico para los mangos. Ojalá que podamos cambiar la irradiación para las granadas o vamos a ver también cómo reacciona la gente con el tratamiento de irradiación. El shelf life, en el caso de los espárragos, en el caso de los mangos es un reto porque no duran mucho. Ya la industria de espárragos cambió. Ahora ya no se vuelan los espárragos, ya no dan los costos para volar los espárragos. Ahora todo es marítimo y la vida útil de los espárragos allá en destino se reduce. Los costos que ustedes se enfrentan como agricultores es uno de los principales retos. Los costos que han tenido en los últimos 2 años con los fertilizantes, con la energía, con el combustible, es algo fuertísimo. Y bueno, las barreras de entradas que puedan poner los productores locales. Ya el año pasado hubo algunos reclamos de productores de arándanos, de no permitir mucha importación de arándanos. Y la misma producción de México va a ser fuerte. Y yo agregaría a esto también toda la contingencia y el desorden político que estamos viviendo. Nosotros abrimos, como les decía, una oficina acá en Perú el 2014. Tenemos una oficina en Chile también y conversamos mucho entre nosotros. Una de las cosas que nosotros nos enorgullecía entre el 2014 y el 2020 es que nosotros nunca teníamos paros. Nunca teníamos paros. Chile, como que tiene su temporada de frutas, tiene su temporada de paros, que coincide con el inicio de la temporada de carozos, de uvas. En noviembre, en diciembre, Chile casi históricamente tiene un paro, una huelga que dura de 1 a 7 días. Y nosotros nunca teníamos paros entre el 2014 y el 2020. Pero en los últimos 2 años, la cantidad de paros que estamos teniendo es impresionante. Y eso obviamente le resta competitividad al Perú. Porque hablábamos que uno de los principales beneficios de invertir en el Perú o de tener agricultores, tener negocios acá en el Perú es justamente la seguridad. Y esta inestabilidad política y la cantidad de paros que están habiendo le resta esta seguridad de abastecimiento, le resta competitividad. Este es un gráfico que muestra la inflación en Estados Unidos en los últimos 40 años. El mundo está en crisis y todos nosotros lo sabemos. Estados Unidos no es ajeno a ello. Estados Unidos está viviendo una inflación más alta desde 1980. Pero dentro de todo también debo decir que debe ser el mercado menos enfermo de todos. La inflación en Estados Unidos está por debajo de 2 dígitos. Está entre 8,6, 8,9. La inflación en Europa está arriba de 2 dígitos. Y todos sabemos, o la gran mayoría de ustedes deben saber lo lento que está el mercado de Europa con el tema de las frutas, justamente por esta crisis. Nosotros acá en Latinoamérica también estamos muy complicados. Nuestra inflación también está por arriba de 2 dígitos. Estados Unidos dentro de todo es el mercado menos enfermo, pero de todas formas está impactado por la inflación.
En los siguientes 4 o 5 slides no son míos, yo no los hice. Son hechos por el FMI, que antes se llamaba Food Marketing Institute, ahora se llama The Food Industry Association, y es solamente para mostrarles algunas tendencias de los consumidores en Estados Unidos. Este gráfico muestra cuáles son los criterios para los consumidores para decidir la compra de frutas y verduras. Antiguamente, les voy a explicar el primero, el precio. Cuando le preguntan a un consumidor, 25% de los encuestados es su primer criterio para elegir una fruta o verdura. Su segundo criterio, 16% es su segundo criterio y 15% es su tercer criterio en importancia. Los 3 criterios, el primero, el segundo y el tercero, son los que toman la decisión, son las que hacen a un consumidor decidir por la compra de una fruta y verdura. Antiguamente el precio estaba disparado hacia la derecha, era como el top one por lejos, hace 5 años. Ahora ya no es el precio, sino que también la apariencia lo ha alcanzado, cómo se ve la fruta, entra por los ojos, y también el ripeness. El ripeness es la maduración, que tiene relación con el sabor de la fruta y la verdura. Esos 3 criterios ahora son los más importantes para que el consumidor americano elija la compra. Y si nos vamos con el primer criterio, o sea, cuando le preguntan a un consumidor y su primer criterio es el más alto, el precio es el más alto, el 25% es su primer criterio de compra, la apariencia tiene un 19% el segundo y también los beneficios para la salud es el 19%. Ahí es donde tiene más oportunidades productos como las paltas, como los cítricos, como los arándanos. La gente está buscando promociones, la gente siempre busca promociones. Los que compran en supermercados siempre están atentos a las promociones y ahora en tiempos de crisis más todavía. El 54% de los consumidores están chequeando en las tiendas donde siempre van que haya promociones. El 27% no solamente chequean a la tienda donde siempre van, sino chequean en las tiendas alrededor que haya promociones y eso los va a decidir por las compras. Las promociones que chequean son, todavía hay papel circulante en las tiendas, todavía hay papel circulante que llega a las casas, pero eso está bajando. Lo que más está subiendo ahora es el comercio digital y además se ha disparado con los últimos 2 años. Todo lo que tenga que ver con promociones a nivel digital es lo que está cada vez aumentando más. Esto es lo mismo que les decía, de que lo digital está aumentando. Este gráfico a mí me parece muy interesante porque a pesar de que la gente busca promociones, los retailers no les entregan muchas promociones. Este gráfico muestra que, por ejemplo, en el 2019 se vendieron bajo promociones 42.5% de las frutas y verduras, de las frutas y 40% de las verduras, pero para el 2021, 2 años después, este porcentaje bajó. O sea, menos porcentaje de frutas y verduras se vende bajo promociones. Esto yo lo leo como que hay una desconexión entre la oferta y la demanda. Y lo veo mucho en espárragos, por ejemplo. Cuando hay una fuerte producción de espárragos, los supermercados no hacen promociones. Hay una desconexión entre los agricultores y los compradores, por así decirlo, de la fruta. Cada vez que haya una fuerte cosecha en cualquier país, ya sea en Perú, ya sea en México, ya sea en la producción local, cuando es una muy fuerte cosecha, necesitan que los retailers hagan estrategias, hagan promociones para mover ese fuerte volumen. Si no, el precio va a ser muy impactado, va a haber mucho volumen en el open market y al final todos van a ser impactados. O sea, tiene que haber una mejor conexión entre el agricultor y el comprador de las diversas categorías. Cuando hay una fuerte cosecha de cualquier producto, debe haber esto. Los retails deben impulsar la venta de ese producto. Eso es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, ahora en la campaña de arándanos que se viene. Ya vimos cómo los arándanos alcanzaron la montaña de producción local.
Este año el Perú todavía piensa crecer un 30% su producción de arándanos. Todavía va a crecer 30% más. Este año el Perú va a poner volúmenes inéditos, nunca antes visto, de arándanos en el mercado de Estados Unidos. Se necesita promociones. Se necesita que el agricultor ofrezca el menor costo posible, que le permita seguir teniendo utilidades. Se necesita que los retailers pongan el menos margen posible que la categoría les permita, y además se necesita promocionar a todos los consumidores que van a encontrar un precio nunca antes visto de arándanos para poder mover todo ese volumen. Y finalmente, esto también es muy interesante porque es cómo está el abastecimiento de los diferentes retailers en Estados Unidos en el radar de la gente y cómo toman decisiones de acuerdo al abastecimiento o desabastecimiento de diferentes frutas o verduras. El 59% de los encuestados, el 59% de las personas en Estados Unidos están atentos o se detectan que no hay cierto producto en las tiendas. Lo detectan, lo tienen claro. Son consumidores fieles, van a buscar arándanos y no hay arándanos, van a buscar espárragos y no hay espárragos, van a buscar palta y no hay paltas. Y eso les produce cambios, eso hace cambiar sus hábitos de compra. El 43% compra otro ítem, que debe ser el menos impactante. Ok, no pasa nada, si no encuentra espárragos, compra lechugas. Pero el 36% se va a una tienda diferente. O sea, ya estás perdiendo clientes. El 32% deja de comprar frescos y se va a comprar congelados o enlatados. Y el 20% deja de comprar. O sea, hay un tema, y también por esto les muestro porque tal vez sea más importante para nosotros los retailers que para la industria. Pero esto muestra por qué es importante un socio o un país como el Perú. Porque el Perú entrega una seguridad de abastecimiento muy buena. Bueno, esa fue toda mi presentación. Muchas gracias de nuevo, Gab, por su tiempo. Fernando. Tenemos pregunta, por favor, si me acompañas. O aquí, por favor, porque no tenemos el micro. Una pregunta. ¿Qué productos peruanos o cultivos peruanos tú le ves potencial para que se puedan o bien producir o bien que ya existen y que sea de interés para Walmart y para el mercado estadounidense? De los nuevos. Claro, de los que existen, en los que tú crees que deberíamos empezar a cultivar. De los nuevos. Productos que no se exportan mucho a Estados Unidos. Yo creo que el Kion el Kion se exporta a Estados Unidos, está claro. Pero en Estados Unidos todavía sigue siendo el 90 o el 80% del Kion que consumimos viene de China. Eso no hace mucho sentido. O sea, ahí tiene una oportunidad más grande de ingresar. Y son cosas que se tienen que hacer promociones. En el caso de la granada, Estados Unidos prácticamente solamente consume granada cuando se produce en California, que es en agosto a octubre. Algo de Chile por ahí en marzo, abril. Creo que la granada también tiene muchos beneficios para la salud y creo que se puede hacer más. Creo que se puede aumentar la exportación de granada hacia Estados Unidos. La irradiación puede ser un pero. En este momento la irradiación es un pero más logístico que otro. Solamente hay un lugar en el centro del país donde se puede irradiar productos. Entonces es carísimo. La fruta llega a los puertos, a las costas, tanto este como este. Camionar para la irradiación y después regresar es bien costoso. La pitahaya, por ejemplo. Yo sé que en este momento no hay un protocolo de exportación de Perú hacia Estados Unidos, pero nosotros compramos toda la pitahaya, que todavía es bajo el consumo. Tampoco lo digo esto para alentar una sobreproducción de pitahaya. Simplemente como productos nuevos, como posibilidades. Nosotros importamos casi del Vietnam el 90% de la pitahaya que consumimos. En las fresas hay una oportunidad. California
y México producen pocas fresas en la ventana entre octubre y enero. Hay unas posibilidades ahí para hacer. La gran dificultad de las fresas es la poca vida útil y que tendría que ser aéreo, con toda la huella de carbono y lo costoso que implica que sea aéreo. Pero el espárrago hace 10 años era impensado hacerlo marítimo. Creo yo que en el futuro, con el desarrollo varietal, se puede lograr hacer fresas marítimas hacia Estados Unidos. Creo que son esos. Bueno, así como vimos el caso de los arándanos, que Perú llenó una ventana grande, un valle importante en que no había nada, todavía hay valles grandes en carozos, por ejemplo. Me refiero a duraznos, ciruelas, damascos. Ahí sigue siendo básicamente la montaña de Estados Unidos y la montaña de Chile. No hay mucha oferta de carozos en los meses de septiembre a noviembre. Hay casi cero oferta de cerezas en los meses de septiembre a noviembre. Así que esos son los productos que yo sé que el Perú está intentando producir, y cuando lo logre seguramente van a crecer, como el caso de los arándanos. ¿En el caso del café peruano? Del caso del café, debo confesar que yo no estoy muy familiarizado con la industria porque es procesado. Yo estoy más familiarizado con el fresco, pero me imagino que debe tener mucha oportunidad. Y la pregunta que hemos hecho a los otros mercados internacionales es, la pregunta que le hemos hecho a los anteriores expositores es cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes brindar para llegar al mercado estadounidense. La primera recomendación a Perú como país agroindustrial, desde mi punto de vista, pienso que debería exportarle más volumen a Estados Unidos. Solamente el 35% de la oferta exportable peruana va a Estados Unidos, y al ser el país más cercano, o el mercado más cercano, pienso que es el más seguro y pienso que debería crecer ese porcentaje hacia Estados Unidos. Después, recomendaciones a cada uno de los exportadores son básicamente las mismas que dijeron mis antecesores, que cumplan con todas las certificaciones. Ya no hay fruta que se pueda vender sin certificaciones a nivel de campo, sin certificaciones a nivel de packing, sin certificaciones sociales y ambientales. Y Estados Unidos también requiere certificaciones de seguridad. Desde el ataque de las Torres Gemelas del 2001, o el 2011, no recuerdo, 2001, ya hay requerimientos de seguridad que exige el mercado norteamericano. A los pequeños agricultores que se asocien, que aumenten su oferta exportable, así serán más atractivos para cualquier comprador, para cualquier mercado. Básicamente eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos, por favor, un aplauso para Fernando Bustamante, Senior Sourcing Manager en Walmart. Muchas gracias. Y también a Mark Adami, director de Walmart, por su presentación sobre las perspectivas y retos.